Para un grado 5, a 0. La posición del paciente, antebrazo en supinación, muñeca neutra, articulación metacarpofalángica en 0 grados, interfalángica en 0 grados y carpometacarpiana en 0 grados. Pulgar aducido, relajado y adyacente al segundo metacarpiano. El fisioterapeuta estabiliza el primer metacarpiano. La otra mano aplica resistencia con un dedo a la flexión metacarpofalángica sobre la falange proximal en dirección a la extensión. Para la prueba, el paciente flexiona la articulación metacarpofalángica manteniendo rectas las articulaciones interfalángicas. Las instrucciones al paciente: mueva el pulgar para colocarlo a través de la palma de la mano, mantenga el pulgar en contacto con su palma. No doble la última articulación. Mantenga, no permita que yo le mueva el pulgar hacia atrás. Para la graduación, un grado 5, el paciente completa la amplitud de movimiento contra la máxima resistencia. Grado 4, tolera una resistencia entre fuerte y moderada. Grado 3, completa toda la amplitud de movimiento. Para un grado 2, completa la amplitud de movimiento. Y grado 1, el examinador debe palpar el músculo localizado inicialmente el tendón del flexor largo del pulgar en la eminencia tenar. Después palpa el vientre muscular del flexor corto del pulgar sobre el lado cubital del tendón del flexor largo en la eminencia tenar. El grado 0 o nulo es ausencia de actividad contráctil visible o palpable. Posición del paciente: antebrazo supino con la muñeca en posición neutra y articulación metacarpofalángica en extensión. El fisioterapeuta estabiliza la articulación metacarpofalángica firmemente en extensión, sujetando al pulgar sobre la articulación. Aplica resistencia con la otra mano contra la superficie palmar de la falange distal del pulgar en dirección a la extensión. Para la prueba, el paciente flexiona la articulación interfalángica del pulgar. Las instrucciones al paciente: doble el extremo del pulgar, mantenga la posición, no permite que yo le enderece el dedo. Para la graduación, un grado 5 y 4, el paciente tolera la máxima resistencia del examinador para el grado 5. El músculo resulta ser muy fuerte, por lo tanto el músculo grado 4 tolerará una resistencia intensa. Siempre se debe evaluar la amplitud de movimiento completa. Para un grado 3, el paciente completa la amplitud de movimiento con una mínima resistencia, puesto que se ha eliminado el efecto de la gravedad. Para un grado 2, el paciente completa la amplitud de movimiento. Para un grado 1 o 0, el examinador palpa el tendón del flexor largo del pulgar en la superficie palmar de la falange proximal del pulgar. La palpación de actividad corresponde al grado 1. En el grado 0 no hay actividad contráctil ni movimiento. Posición del paciente: antebrazo en posición intermedia, muñeca en posición neutra, articulaciones de los dedos del pulgar relajadas y en ligera flexión. La articulación metacarpofalángica en abducción y flexión. El fisioterapeuta estabiliza la primera articulación metacarpiana. Aplica resistencia con la otra mano en la superficie dorsal de la falange proximal en dirección a la flexión. Este músculo no es muy fuerte. Para la prueba, el paciente extiende la articulación metacarpofalángica del pulgar mientras mantiene la articulación interfalángica en ligera flexión. Instrucciones al paciente: levante el pulgar de forma que apunte hacia el techo. No mueva la articulación del extremo, mantenga la posición, no deje que yo le baje el dedo. Graduación: para un grado 5 y 4, solo el examinador experto podrá distinguir entre un grado 5 y 4.
La resistencia se debe aplicar de forma cuidadosa y lenta, puesto que la musculatura suele ser débil. Para un grado 3, el paciente mueve la falange proximal del pulgar en toda la amplitud de extensión con alguna resistencia. Para un grado 2, el paciente mueve la falange proximal del pulgar parcialmente en la amplitud del movimiento. Para un grado 1, el tendón del flexor corto del pulgar se palpa en la base del primer metacarpiano, donde se sitúa entre los tendones del abductor del pulgar y el extensor largo del pulgar. Grado 0. Ausencia de actividad contráctil. Posición del paciente: antebrazo en posición intermedia, muñeca neutra, con el lado cubital de la mano apoyado en la mesa, pulgar relajado en postura de flexión. El fisioterapeuta utiliza la mesa para proporcionar soporte al lado cubital de la mano y estabiliza la falange proximal del pulgar. Aplica resistencia sobre la superficie dorsal de la falange distal en dirección a la flexión. Las instrucciones al paciente: enderezca el extremo del pulgar, mantenga la posición, no deje que yo lo empuje hacia abajo. Graduación: para un grado 5 y 4, el paciente completa toda la amplitud de movimiento. Este músculo por lo regular no es fuerte, por lo que la resistencia se debe aplicar con precaución. La distinción entre grados 5 y 4 se basa en la comparación con la mano contralateral normal. Grado 3. El paciente completa toda la amplitud de movimiento sin resistencia. Para un grado 2, la posición del paciente cambia, el antebrazo va en pronación con muñeca en posición neutra y pulgar en postura de flexión relajada. Posición del fisioterapeuta: estabiliza la muñeca sobre la superficie dorsal, estabiliza los dedos colocando con suavidad la otra mano atravesada sobre los dedos, justo por debajo de la articulación metacarpofalángica. Las instrucciones al paciente es: enderezca el extremo del pulgar. Para un grado 2, el pulgar completa la amplitud de movimiento. En grado 1, el examinador palpa el tendón del extensor largo del pulgar con el lado cubital de la tabaquera anatómica, o como alternativa en la superficie dorsal de la falange proximal. Grado 0 o nulo, ausencia de actividad contráctil. El paciente mantiene el antebrazo en supinación y muñeca en posición neutra, pulgar relajado y en abducción. El fisioterapeuta estabiliza los metacarpianos de los 4 últimos dedos y la muñeca. Aplica resistencia en el extremo distal del primer metacarpiano en dirección a la abducción. Instrucciones al paciente: eleve el pulgar recto. Conviene mostrar el movimiento al paciente antes de realizar la prueba. Graduación: grado 5 y grado 4. El paciente completa la amplitud de movimiento contra una resistencia. Puede ser difícil distinguir entre ambos grados. Grado 3. El paciente completa toda la amplitud de movimiento sin resistencia. Grado 2. El paciente completa parcialmente la amplitud de movimiento. Grado 1. El tendón del abductor largo del pulgar se palpa en la base del primer metacarpiano sobre el lado radial del extensor corto del pulgar. Es el tendón más lateral de la muñeca. Grado 0. Ausencia de actividad contráctil. El paciente tiene el antebrazo en supinación, muñeca en posición neutra y pulgar relajado en abducción. El fisioterapeuta estabiliza los metacarpianos colocando la mano a través de la palma del paciente con el pulgar sobre la superficie dorsal de la mano. La resistencia se aplica en la cara lateral de la falange proximal del pulgar en dirección a la abducción. Instrucciones al paciente: levante el pulgar verticalmente hasta que apunte hacia el techo. Conviene mostrar el movimiento al paciente antes de realizar la prueba. Graduación. Grado 5. El paciente completa toda la amplitud de movimiento con la máxima resistencia. Grado 4. El paciente tolera una resistencia moderada. Grado 3. El paciente completa toda la amplitud de movimiento sin resistencia.
Para grados 2, 1 y 0, el paciente tiene el antebrazo en posición intermedia, muñeca en posición neutra y pulgar relajado en aducción. El fisioterapeuta estabiliza la muñeca en posición neutra. Las instrucciones al paciente: intente elevar el pulgar hasta que apunte hacia el techo. Graduación. Grado 2. El paciente completa parcialmente la amplitud del movimiento. Grado 1. El examinador palpa el vientre del aductor corto del pulgar en el centro de la eminencia tenar medial al oponente del pulgar. Grado 0. Ausencia de actividad contráctil. Para grados 5, 4 y 3. Posición del paciente: antebrazo en pronación, muñeca en posición neutra, pulgar relajado y colgado en aducción. Posición del terapeuta: estabiliza los metacarpianos de los 4 últimos dedos sujetando la mano del paciente alrededor del lado cubital. La resistencia se aplica en el lado medial de la falange proximal del pulgar en dirección a la abducción. Instrucciones al paciente: suba el pulgar hasta el índice. Conviene mostrar el movimiento al paciente antes de realizar la prueba. Graduación. Grados 5 y 4. El paciente completa toda la amplitud de movimiento y mantiene la posición contra la máxima resistencia. El músculo puede resistir con rigidez un grado 5 o ceder para llegar a un grado 4. Grado 3. Completa toda la amplitud de movimiento sin resistencia. Para el grado 2, 1 y 0, el paciente tiene el antebrazo en posición intermedia, muñeca en posición neutra, apoyada en la mesa y pulgar en abducción. El fisioterapeuta estabiliza la muñeca sobre la mesa y usa una mano para estabilizar los metacarpianos de los otros dedos. Instrucciones al paciente: devuelve el pulgar a su lugar, cerca del dedo índice. Conviene mostrar el movimiento al paciente. Graduación. Grado 2. El paciente completa toda la amplitud de movimiento. Grado 1. El examinador palpa el aductor del pulgar en el lado palmar del espacio interdigital del pulgar, sujetando la membrana entre el índice y el pulgar. El aductor está situado entre el primer interóseo dorsal y el primer metacarpiano. Posición del paciente: antebrazo en supinación, muñeca en posición neutra y pulgar en aducción, con flexión metacarpofalángica e interfalángica. Posición del fisioterapeuta: estabiliza la mano sujetando la muñeca sobre la superficie dorsal. El examinador también puede estabilizar la mano sobre la mesa. Para el oponente del pulgar, el examinador aplica resistencia al oponente del pulgar en la cabeza del primer metacarpiano, en dirección de rotación lateral, extensión y aducción. Para el oponente del meñique, el examinador aplica la resistencia al oponente del meñique en la superficie palmar del quinto metacarpiano en dirección de rotación medial. Instrucciones al paciente: mueve el pulgar hacia el meñique hasta que se toquen las dos yemas formando una letra O. Es conveniente mostrar el movimiento al paciente antes de realizar la prueba. Graduación. Grado 5. El paciente completa todo el movimiento correctamente contra la máxima resistencia del pulgar. Grado 4. El paciente completa el movimiento contra una resistencia moderada. Grado 3. El paciente realiza el movimiento de posición completo sin resistencia. Grado 2. Realiza parte de la posición. Grado 1. El oponente del pulgar se puede palpar a lo largo del lado radial de la diáfisis del primer metacarpiano. Ocupa una posición lateral al aductor corto del pulgar. El oponente del meñique se palpa sobre la eminencia hipotenar en el lado radial del quinto metacarpiano. Grado 0. Ausencia de actividad contráctil.